Primero lo primero. Eduardo Bataglia, de 7 a 9. La noticia esencial, el análisis oportuno. FM Millennium. Buena gente, buena radio. El paro de hoy de la CGT, medida de fuerza por 24 horas, que termina en esta medianoche, es contra la ley bases, contra el DNU del presidente Javier Milei, contra el ajuste en organismos estatales. La ley bases está en un punto clave, diría yo, porque está en tratamiento en el plenario de comisiones de la Cámara Alta, pero claro, hay un hecho admitido por el gobierno y es un error de tipeo. Este error de tipeo, como ha admitido Martín Menem, que lo hizo ayer en varios medios, puede hacer caer o devolver la ley para su tratamiento o invalidar todo hacia la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a preguntárselo a Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista. Doctor Lonigro, ¿cómo va? Buen día, Eduardo Bataglia aquí en Millennium. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Bien, bueno, a ver, este error de tipeo, como se dijo, ¿qué puede implicar? ¿Qué puede pasar? No, a ver, el tema del error de tipeo o esto de que le haya llegado un proyecto diferente, porque digamos que hay un error de tipeo, se puede tomar como un proyecto diferente el que llegó al Senado respecto del que se aprobó en diputados. Sí. O, algún tipo de picardía, si se quiere, entre lo que se aprobó y lo que se envió al Senado. Pero lo que pasa es que para que sea un proyecto diferente, tiene que cambiarle el sentido, tiene que tener otro objetivo, tiene que tener otro tipo de instrumentos para alcanzar ese objetivo. En este caso, yo lo que he observado es que de pronto, no sé, supongamos, que hay un par de cosas. Una de las que he observado es que para los permisos de exportación de gas licuado por parte de las autoridades, en lugar de decir permiso dice autorización, o en lugar de autorización dice permiso. Eso no le cambia el sentido al proyecto. No, hay alguna otra cosa por ahí también que no me acuerdo ahora, pero no me ha parecido que le cambie, y no es un error de tipeo, es un error de una palabra inclusive. Yo te diría una cosa, ¿quién es el que tiene que intervenir ahora? El Senado, bueno, que es el que está interviniendo en comisiones. Es el Senado el que decide, en definitiva, si es considerar si estamos ante un proyecto diferente por cambiarle el sentido o no. Si el Senado no logra, con la mayoría que corresponde, no logra pedirle al Poder Ejecutivo, que creo que además ha hecho, el Ejecutivo no, el diputado, o sea, ha hecho una fe de ratas. Si el Senado le acepta esa fe de ratas y le da tratamiento al proyecto, y bueno, es como que de alguna manera el Senado mismo está purgando esos defectos de tipeo que puede tener o algún cambio de palabras. Ahora, si el Senado, por alguna mayoría, dice no, de ninguna manera, consideramos que este no es el proyecto de ley que se aprobó, bueno, la mayoría entonces decidirá devolverle el proyecto a la Cámara de Diputados, pero no para que diputados la vuelva a tratar, sino para que le envíe el texto tal como fue aprobado. Pero insisto, eso es un tema que va a decidir el Senado y para eso tienen las debidas mayorías. No parece ser este caso, que tengo entendido que después seguramente cuando termine el tratamiento en comisiones y pase al recinto, en el recinto la oposición va a plantear esto seguramente y ahí se decidirá. Y mientras tanto, si el Senado decide darle tratamiento, bueno, aprobará el proyecto de diputados o no, más allá de este tema del tipeo, ¿no? Pero el solo hecho de darle tratamiento, ya de discutir este proyecto de ley, ya implica purgar esos vicios que eventualmente ha tenido o tiene el proyecto mandado por diputados. Ahora, doctor, el escenario actual marca que aparentemente un funcionario cercano a Javier Milei habría dicho que recibió instrucciones del presidente, hagan los cambios que sean necesarios, como hablando al cuerpo legislativo en sí, a la Cámara Alta, pero que voten el proyecto, que salga el proyecto y se defina en la Cámara Baja. Si hay correcciones, pero se aprueba en la Cámara Alta, esto vuelve a diputados y allí puede recibir aprobación o no.
Digamos, el diputado es el que tiene la última palabra, digamos. Bien, ahora el Senado tiene 3 alternativas. En el caso de superar el tema ese del tipeo, decir, bueno, vamos a tratar el proyecto. Tiene 3 alternativas. Una es aprobar el proyecto tal como vino de diputados. Perfecto, se convierte en ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. La otra alternativa, plan B, es rechazar totalmente el proyecto de la Cámara de Diputados. Totalmente rechazado. Bueno, en ese caso, ese proyecto queda fuera del año legislativo. No se puede tratar hasta el año siguiente. No parece ser ninguno de los dos casos lo que va a ocurrir. Pareciera ser que la tercera vía, esto de que pueda ser modificado por el Senado, es lo que va a pasar. Entonces, si el Senado no lo acepta todo, no lo rechaza todo, sino que lo modifica, entonces vuelve el proyecto a la Cámara de Diputados y vuelve todo el proyecto, sea lo que sea que se modifica. Cuando el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados entonces puede o insistir con su proyecto original, decir, no, señores, nosotros insistimos con el proyecto nuestro, que es lo que va a creer el gobierno. Para eso va a necesitar la Cámara de Diputados el mismo quórum, la misma fuerza con la que el Senado haga ahora las modificaciones. Y si no, la otra alternativa es decir, bueno, no logramos insistir con ese quórum, o directamente decidimos aprobar las modificaciones del Senado. Bueno, en ese caso el proyecto que se convierte en ley será el modificado por el Senado. Es esto una pulseada entre las dos cámaras. Bien. Y los tiempos de tratamiento, es decir, ahora en plenario de comisiones del Senado, después el tratamiento en el recinto y la posible posterior aprobación, y después la vuelta a diputados, ¿dan los tiempos para que se produzca una ley antes del Pacto de Mayo, es decir, del 25? Sí, los tiempos darían, si se apuran lo pueden hacer. Yo no sé hasta qué punto esto... tengamos en cuenta que lo del Pacto de Mayo del 25 es un mojón que puso el gobierno, pero el Senado, la Cámara de Diputados, ahora el Senado, después la Cámara de Diputados eventualmente, no tienen más plazos que los que establece la caducidad de los proyectos. Es decir, este proyecto de ley ya con media sanción mantiene estado parlamentario durante todo este año y todo el año que viene. O sea que evidentemente lo del pacto del 25 de mayo el presidente quiere que esté sancionado en ese momento. Bueno, es un tema de él, ¿no? No es que sea una fecha relevante. Bien. La última, Félix, ¿qué hay del DNU? También otro tema polémico y de discusión y de enfrentamiento con la oposición y con sectores del sindicalismo. Hasta el momento, desde la entrada en vigencia del DNU al día de hoy, ¿qué evaluación se puede hacer? Se lo pregunto como constitucionalista. Sí, ahora el DNU ese quedó tal vez escondido detrás de todo esto de la ley bases, pero hay que tener en cuenta que ese DNU está rigiendo desde el 29 de diciembre, la única parte que tiene frenada es la laboral por parte de la justicia, pero la parte laboral entró ahora en la ley bases, o sea que el DNU ese está plenamente vigente, va a estar vigente en la medida que las dos cámaras no lo rechacen, ya lo rechazó el Senado. Si la Cámara de Diputados, cuando se disponga a darle tratamiento, también lo rechaza, entonces el DNU caería. Si en cambio diputados no lo rechaza, lo aprueba o no lo trata simplemente, no hay plazo para esto y el DNU tendrá larga vida hasta que se decida darle tratamiento por parte de diputados. Bien. Igual hay que tener en cuenta, Eduardo, que todo esto que hace, todo este paro de hoy de la CGT respecto de la ley bases, ni el tema laboral del DNU está fuera de que está en offside, ya sacado de la cancha por una medida judicial. Y en la ley bases no hay ninguna medida desde lo laboral. Desde lo laboral, en realidad, más que paro, tendría que estar festejando la CGT porque no le tocaron absolutamente nada. Y no dice nunca la ley bases en ningún momento que se pueda echar que se pueda echar a los trabajadores, no se ha modificado nada más que el periodo de prueba. O sea, usted sugiere que es un paro definitivamente político, ideológico. Absolutamente. El paro número 45 de la democracia
de los cuales el 60% de esos 45 paros los hicieron en 10 años en los gobiernos que no son peronistas, y a Alberto Fernández no hicieron ninguno. O sea, queda claro que esto es una medida absolutamente política, que lo que necesita es oxigenar las neuronas sindicales de estos tipos que demuestran por allí que están viviendo, no nada más. Doctor Lo Nigro, gracias como siempre, muy amable. Un abrazo, Eduardo. Hasta la próxima. El doctor Félix Lo Nigro, abogado constitucionalista, pasó por Primero lo Primero. Lo necesario, lo urgente, lo decretamos. Hoy va a ser un gran día. Primero lo Primero, con Eduardo Bataglia. Hasta las 9. Lo hacemos juntos.